Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a seguir con lo que se refiere a los modelos explicativos del siglo XX, de lo que se refiere a la presencia eucarística. Tal vez hayan podido, creo que es recomendable ver el vídeo, que es un comprimido de lo que vamos a ver un poco ahora a cámara lenta, ¿no? Con más detenimiento y atendiendo también a las cuestiones o las preguntas que ustedes quieran hacer. Antes de empezar, quería responder a una pregunta que me plantearon el otro día y que me pareció que podía ser iluminante, aclaratoria también para ustedes, y entonces la planteo en voz alta. Y me preguntaban la relación entre los misterios de la encarnación, misterios de la resurrección de Cristo y la transustanciación. Podríamos decir que son como tres milagros, aunque ateniéndonos a la definición de milagro como algo sensible, habría que ver si se pueden llamar milagros o habría que poner milagros entre comillas, ¿no? El misterio de la encarnación, el Verbo eterno asume la naturaleza humana, la carne humana, asume la materia. Y de ese modo la materia, es decir, un cuerpo humano, con un alma humana, con una inteligencia humana, una voluntad humana, que se unen a la inteligencia y la voluntad divinas, de ese modo puede meterse a fondo, a saco, se diría coloquialmente, en nuestra naturaleza y redimirnos desde dentro. No sé si lo he expresado con mucho academicismo, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bien, ese sería el primer milagro, el de la encarnación. Después, Jesucristo tiene su vida terrena, muere y resucita el tercer día. Eso ya es otro milagro sobreañadido, lógico, en quien es el mismo Dios que puede resucitar su cuerpo muerto. Pero al mismo tiempo transforma ese cuerpo. No es un cuerpo como el nuestro, que se comerán los gusanos, como se dice coloquialmente, sino que es un cuerpo transfigurado, resucitado, glorioso. Es una materia que está desmaterializada, podríamos decir, porque entra en el cenáculo y atraviesa las paredes. Pero eso no quiere decir que sea un fantasma, tampoco es un fantasma, porque cuando come delante de los discípulos está comiendo realmente y el alimento no se cae al suelo. Se ve que es una materia sutil, una materia especial, una materia, un cuerpo glorioso en definitiva, ¿no? Entonces tendríamos ya un segundo milagro sobreañadido, la resurrección del Señor. Y encadenado a los anteriores tenemos la transustanciación. Como Jesucristo es un cuerpo glorioso, no está atado físicamente a un lugar determinado. Está en todos los lugares donde se celebra la Eucaristía, en todos los altares. Está en todos los sagrarios donde se reserva la Eucaristía. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Porque está según la sustancia, no según un lugar o determinado localmente o según la cantidad. ¿Se entiende? Entonces, la verdad es que yo luego lo estuve pensando y digamos que esta secuencia explica mejor el modo de presencia de nuestro Señor. Claro que presupone los milagros de la resurrección y antes el de la encarnación. ¿De acuerdo? ¿Sirve esto? ¿Ilumina un poquito? Bien, dicho esto, vamos a recordar lo que ustedes han podido ver en el vídeo. Lo primero es referente a Eduard Silebex, que he de adelantar que Eduard Silebex es un poco como Berengario, se retractó de sus posturas y matizó en lo que se refiere al concepto de transignificación y vínculo del concepto de transignificación a transustanciación. Bien, pero lo explicaremos quizá más despacito. Entonces, la primera cuestión es sustancia o símbolo. Es decir, evidentemente, podríamos decir que son las dos cosas. Hay una presencia simbólica y una presencia sustancial. Pero la sustancia es la base de la simbólica, ¿no?
O dicho en terminología que estamos empleando ahora, o que vamos a emplear enseguida, es la transsignificación se fundamenta en la transustanciación o el nivel semántico, significativo, funcional, está fundamentado en un nivel real u ontológico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo veremos más despacio, de todas formas, ¿no? Bien, entonces, el problema es el significado que le damos a la palabra sustancia. Silebex, llevado con muy buena intención, dice, bueno, es que sustancia, a partir de Descartes, se entiende como res extensa, es decir, como una realidad puramente material. Opuesta a la res cogitans, ¿se acuerdan, no? Entonces, digamos que ahí no está diciendo lo que dice la Iglesia cuando emplea esta palabra aplicada a la Eucaristía. No está diciendo una cosa física, material, sino que está hablando de que Cristo, con este modo peculiar de presencia que hemos explicado, está todo entero en cada una de las especies sacramentales. Entonces, claro, si ha cambiado el significado de sustancia, nosotros tenemos que cambiar el concepto de transustanciación. Este es el razonamiento que hace Silebex. Bien, ¿cuál es el problema? El problema, y esto lo cuenta Ratzinger muy bien, es que estamos centrando el problema en la dimensión funcional. O sea, esto es algo típicamente moderno. Ya no nos importan las cosas como son realmente, sino cómo funcionan. Si funcionan o no funcionan. O mejor dicho, si me funcionan o no me funcionan. Entonces, evidentemente, lo funcional es importante, porque si algo no funciona, pues lógicamente hay que repararlo, hay que arreglarlo, pero no es definitivo. Hay personas que pueden no funcionar. Yo vivo con una persona de 83 años, digamos que hay situaciones en las cuales uno puede decir, esta persona no funciona muy bien. Sin embargo, tendrían que verle rezar. Rezando funciona bastante mejor, por ejemplo, que yo mismo. Entonces, el criterio funcional es un criterio muy relativo. Lo que hace valiosa una persona es el nivel ontológico que esa persona es, no las actividades que desarrolla, las facultades que tiene, sino que esa persona es realmente persona, que es imagen de Dios, que es hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo funcional y lo ontológico. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, pues vamos a expresarlo, dice Silebex, con los conceptos de transsignificación y transfinalización. Es decir, lo que significa y el fin que tienen. Y el ejemplo que se suele poner es el de la bandera. Una bandera con unos determinados colores ya no significa, perdón, una tela con determinados colores ya no significa tela, significa un país, una patria, una nación. Entonces, la Eucaristía sería algo parecido. Suelo contar una anécdota que cuenta Leonardo Boff cuando él estaba estudiando en Múnich, pues se murió su papá. Y entonces le mandaron desde Brasil una cajita con una colilla de tabaco. O sea, lo que queda después de fumar, porque su padre solía fumar en el mismo sitio, en el mismo banco de un parque, y después tiraba ahí la colilla y entonces recogieron una y se la mandaron. Y él decía, bueno, ahí está mi padre en esa colilla, ¿no? Lo cual evidentemente es algo muy emotivo, muy bonito, y lo comparaba con la Eucaristía. La Eucaristía es como un recuerdo, como una memoria imborrable, indeleble, como un símbolo que nos evoca a una persona. Esa persona viva, real, es Jesucristo. Bien, se entiende la imagen, pero es demasiado poco para explicar lo que es la Eucaristía, me parece a mí. ¿Por qué? Porque, primero, eso es una consustanciación dinámica. Es decir,
la tela sigue siendo tela, aunque tenga unos colores que representan a un determinado país. O sea, es tela y es país, pero sigue siendo tela. Nosotros necesitamos una Eucaristía 100%, que sea toda Eucaristía y solo Eucaristía. Después, hay un error de planteamiento, o no lo vamos a llamar error, pero sí una parcialidad o algo incompleto, que es decir, el ser para nosotros sin fundamentarnos en el ser en sí. El ser para nosotros es importante, no vamos a negar la dimensión subjetiva o personal, pero también es insuficiente. Dicho en estos términos, puede haber transignificación, por supuesto. La Eucaristía significa el cuerpo de Cristo. Pero si esa transignificación no está fundamentada en la transustanciación, es algo demasiado débil o demasiado insuficiente. Necesitamos que esté fundamentado a nivel ontológico, que eso realmente sea el cuerpo de Cristo. La transignificación se da también en otros sacramentos como el bautismo. Claro, en el bautismo el agua ya no significa H2O, significa redención, lavacro regenerationis, un nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Pero eso no implica una transustanciación. El agua no se convierte en vino o en Coca-Cola o ni siquiera en agua bendita, sigue siendo agua. O sea, aunque sí que hay una transignificación en el agua, pero no hay una transustanciación. Sin embargo, en la Eucaristía hay una transustanciación que comporta una transignificación. Bien, entonces su presencia no es per modum actionem, por su funcionalidad, sino per modum substantiae, por su dimensión, origen y dimensión ontológicos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, a esto va a salir el paso Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei. Fíjense que es del mismo año en que terminó el Concilio Vaticano II. Y Pablo VI, que debía andar bastante bien de trabajo, sin embargo quiere abordar esta cuestión. Dice que transignificación de modo aislado y unilateral es algo insuficiente, que debe estar fundamentado, por tanto, en la transustanciación, puesto que es una presencia sublime, superior, es decir, él lo dice con estas palabras, Cristo está presente, en el cristiano, Cristo está presente en el pobre, Cristo está presente en la iglesia, Cristo está presente en el sacerdote. Pero digamos que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía es sublime, es superior, es verdadera, real, sustancial, ¿no? Por eso existe la necesidad de mantener un lenguaje eucarístico que, si bien es imperfecto y limitado como todos los lenguajes, hay cosas que son inefables, que no sabemos expresar bien, para los cuales no tenemos palabras. Y es verdad que el modo de presencia de Jesucristo pues nos deja un poco mudos, ¿no? Sin muchas posibilidades de expresar lo que realmente queremos, ¿no? Pero digamos que el modo más idóneo, más elaborado, es el concepto de transustanciación, que tiene una larga historia, ¿no? Conversión sustancial, ya remontándonos a San Ambrosio en el siglo IV, ¿no? Como hemos estado viendo a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? Por lo tanto, la transustanciación que recibió la Aptísime de Trento es expresión justa y propia que utiliza la Iglesia. O sea, es como los conceptos de naturaleza y persona. ¿Cómo podemos expresar de un modo más completo, correcto, exacto lo que es la Trinidad? Pues utilizando estos conceptos, ¿no? Digamos que el término hipóstasis pues ha sido fundamental para definir claramente tanto la teología trinitaria como la cristología, ¿no? Entonces, bueno, pues algo parecido pasa con esto, y de hecho vamos a ver ciertos paralelismos, ¿no?
se insiste en la naturaleza simbólico-ontológica. Insisto en que no se trata de contraponer dialécticamente, ¿no? Símbolo o sustancia. Aquí es símbolo y sustancia. Dimensión simbólica a la vez que ontológica y por lo tanto una presencia sacramental sustancial. Es sacramental porque se realiza a través de la materia y sustancial porque contiene a Jesucristo entero en su esencia. ¿De acuerdo? Estamos con Pablo VI. ¿Alguien tiene algo en contra de Pablo VI? Muy bien, da gusto la unanimidad. Bien, entonces, esto es para hacer pensar un poquito. Es interesante. O sea, el consustancial de Nicea, homoousios to patri, es decir, consustancial al Padre, es análogo a el concepto transustanciación. A ver si entendemos bien, porque no sé si se acordarán que Lutero explica la consustanciación a partir de las dos naturalezas de Cristo. Si hay una naturaleza humana y una naturaleza divina, en la Eucaristía hay pan propio de la naturaleza humana y después Jesucristo propio de la naturaleza divina, lo cual es una división un tanto arbitraria, porque digamos que esas dos naturalezas que son inseparables en Jesucristo se contienen enteras en la Eucaristía, ¿no? Con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. O sea, Dios y hombre enteros están en cada una de las partículas, en cada una de las gotas de vino de la Eucaristía. Entonces, digamos que el término transustanciación es un término ontológicamente fuerte, apostando por una presencia fuerte de Jesucristo, una presencia divina y humana al mismo tiempo, que son inseparables. Otro día les mencionaba, una vez más, el artículo ese, tienes en tu mano al Hijo de Dios cuando comulgas en la mano. Es que no solo tienes la naturaleza humana de Jesucristo, tienes a Jesucristo entero. Digamos que tener a Jesucristo entero comporta el término transustanciación, en el cual se contiene todo el cuerpo glorioso de Cristo. Toda la naturaleza humana, toda la naturaleza divina, toda la naturaleza humana, podríamos decir, resucitada de Cristo. ¿Se entiende? Bueno, esto es un poco para hacer pensar, y evidentemente no queremos agotar la cuestión, pero digamos que de la divinidad de Jesucristo, propia de la definición de Nicea a través del consustancial, una consecuencia, un corolario inmediato de esto es la transustanciación y no mera consustanciación. Y por supuesto un nivel puramente simbólico. ¿De acuerdo? Bien, lo dejo ahí, si quieren lo piensan y ya en las preguntas en YouTube, ahí lo pueden formular y así queda a la vista de todos, ¿no? Bien, es una prolongación de la encarnación y la resurrección, como decíamos antes, insertándolo de modo definitivo en la creación. O sea, ya incluso nos podíamos ir antes y decir creación, encarnación, resurrección, transustanciación. Es toda una secuencia de milagros a través de los cuales Dios se hace especialmente presente en este mundo. No lo sobrevuela, no lo bendice sin más, sino que se mete a fondo, se mete en la materia. No solo crea la materia, asume la materia por medio de la encarnación. Después transfigura esa materia. Y después de esa transfiguración propia, la resurrección puede estar presente en todas las Eucaristías del mundo y por lo tanto puede estar más dentro de este mundo. ¿Se entiende? También en China, ¿no? Los lugares donde se celebra la Eucaristía, ahí está el mismo Cristo que está aquí, ¿no? En ese sentido, pues es, no sé, yo creo que es algo bonito, ¿no? Y profundo al mismo tiempo. Suele ocurrir que las cosas profundas son bonitas al mismo tiempo, ¿no? Bien, y además esto lo podemos vincular con una antropología integral, es decir, lejos de todo dualismo antropológico,
lejos de todo espiritualismo. La Eucaristía, como decían los primeros padres, explica el misterio de la resurrección y explica que la naturaleza, que la materia están redimidas. Y entonces no es, digamos, un espiritualismo superficial, ¿no? El echar agua bendita sobre una cosa que está mal, ¿no? Y entonces la bendecimos. Es una redención en profundidad, ¿no? Y por lo tanto también de nuestra naturaleza. Por eso digamos que la Eucaristía es el mejor antídoto, la mejor vacuna, ahora que está de moda. Estamos esperando todo, ¿no? A ver si nos vacunan alguna vez y podemos andar con más soltura por la vida. Bueno, pues la mejor vacuna contra todos los virus y contra todos los pecados y contra todos los malos hábitos, pues es la Eucaristía, porque transforma realmente, se mete en la materia. ¿De acuerdo? Bien, y este término de presencia real y sustancial está empleado tanto por Juan Pablo II como por Benedicto XVI, que habla de conversión sustancial, y también de transustanciación en la Sacramentum Caritatis. 2012, me parece que era. Bien, o sea que sigue siendo un término actual y hasta cierto punto indispensable, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Pues que el Señor está en la Eucaristía secundum modum substantiae, no solo secundum modo personae aut actionis, no como persona, como persona divina, descarnada, espiritualizada, sino Cristo entero. Y cuando utilizamos el término substantiae, estamos haciendo que esa transposición de la persona a la materia sea posible. Donde haya sustancia de pan va a haber sustancia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Sustancia de la persona de Cristo. ¿Se entiende? Digamos que utilizamos un término tan cosístico para decir que Cristo entero está en eso que vemos y que es pan o que es vino. Y entonces tenemos aquí toda una serie de adjetivos a los cuales hay que responder siempre que sí. Es una presencia corporal y real, no solo espiritual y simbólica. No solo es una presencia para nosotros, sino una presencia en sí misma. ¿De acuerdo? ¿Estamos aquí? ¿De acuerdo con esto? Después, una presencia total y perfecta de Jesucristo en cada una de las especies, en el pan y en el vino. Es invisible e intangible, del cuerpo neumático, como lo define San Pablo, a ese cuerpo resucitado de Cristo. O sea, lo que está presente en la Eucaristía es el cuerpo resucitado y por eso nosotros también resucitamos al recibir la Eucaristía. Estamos, perdonen la expresión, como consumiendo la resurrección de Cristo en pequeñas dosis. Esto lo iremos viendo. Mistérica y sacramental, porque realmente entendemos lo que entendemos, y sacramental porque necesita la mediación material. Las especies sacramentales son y significan el cuerpo de Cristo, dimensión simbólica y real, ontológica, metabólica, ¿no? ¿Es una presencia personal? Por supuesto, del crucificado resucitado. Es una presencia objetiva del ser en sí, de la sustancia del cuerpo de Cristo. Es decir, es una presencia real, en palabras más sencillas, ¿no? Es una presencia subjetiva y objetiva al mismo tiempo, porque hay un sujeto, que es Jesucristo, y objetiva en el sentido de que es real, que llega a un nivel ontológico, ¿no? Que es inmutable e invulnerable, incluso cuando es profanado. También es interesante, cuando hay una profanación, Jesucristo no sale corriendo, se deja ultrajar, lo cual yo creo que nos puede mover a la reflexión, incluso al desagravio, ¿no?
permanente mientras se mantengan las especies. O sea, mientras eso tenga apariencia de pan o tenga apariencia de vino, Jesucristo está ahí, secundum substantiae, según el modo de la sustancia. En una palabra, es sustancial, el mismo Cristo que está en la gloria. O sea, todos estos adjetivos que son descriptivos, es una descripción como fenomenológica, una caracterización de cómo es ese modo de presencia. Si tenemos que decirlo en una palabra, la palabra más idónea que ha encontrado la Iglesia es el adjetivo sustancial. ¿De acuerdo? O sea, si por ejemplo leemos lo que dicen los protestantes sobre la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, utilizan muchas veces estos adjetivos, pero nunca utilizan la palabra sustancial, salvo excepciones. He encontrado una anglicana que está en Cambridge, que utiliza la palabra sustancial y la palabra transustanciación. Lo que pasa que luego hace una interpretación que es difícil de seguir, ¿no? Y no estoy seguro de qué es exactamente lo que quiere decir. Pero digamos que es una excepción. El mundo protestante habitualmente no utiliza la palabra presencia sustancial o transustanciación. ¿De acuerdo? ¿Quieren preguntar algo antes de dormirse del todo? Bien. Vamos a ir concluyendo. Se da un cambio, una conversión sustancial en que toda la sustancia del pan se convierte en toda la sustancia del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Una vez más. Esta definición es típica y muy útil para el examen, ¿no? Existe una identidad sustancial, entre Cristo, Eucaristía, el Cristo crucificado, resucitado y ascendido a los cielos, entre el Cristo histórico y Cristo pre-pascual y post-pascual. Es el mismo Cristo, la misma persona que se contiene. Se contiene según la sustancia. No es que contenga una sustancia, sino que contiene según la sustancia. Entonces, la sustancia es como una mediación que va sustancia del pan, sustancia del cuerpo de Cristo y con el cuerpo de Cristo, Cristo entero. Digamos que la sustancia es la mediación matérica, la mediación material que necesitamos. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, como recordatorio de lo que hemos visto como Zwinglio es el más simbolista, de modo unilateral, y dice que la Eucaristía significa a Cristo. Calvino decía, ya con un simbolismo más atenuado, que Cristo actúa en la Eucaristía. Lutero habla de una Eucaristía al 50% con la fórmula la consustanciación. Cristo está en la Eucaristía. Y Trento, por medio de la fórmula de la transustanciación, dice que Cristo es la Eucaristía o la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Hemos visto cómo Descartes, Leibniz y los modernos cambian el significado de la sustancia como res extensa. Realmente es un problema para la comprensión, pero insistimos que no es un término filosófico especializado, sino que es una alusión al sentido común y sustancia es lo que hay ahí, lo que se contiene ahí, pues es el cuerpo de Cristo o el pan, y donde veo pan, en realidad está el cuerpo de Cristo, etc. ¿no? Bien, Silebex proponía esa fórmula, la transignificación, o transfinalización, y Pablo VI decía, muy bien, pero fundamentado en la transustanciación. O sea, la transustanciación fundamentaría toda transignificación y toda transfinalización. ¿De acuerdo? Podemos cerrar lo que se refiere a los modelos explicativos del siglo XX. ¿Hay alguna duda? Sí. Hernando pues acaba de anticipar cómo Cristo permanece o cómo permanece, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Lutero, ¿no? In usu extra usum, ¿no?
está en la celebración, pero no después de la celebración. Eso es una objeción atendible o cómo debemos interpretarlo, ¿no? Bien, lo primero es que tenemos que hacer referencia al cuerpo glorioso de Cristo resucitado, como hemos mencionado al principio, ¿no? Y al ser un cuerpo glorioso, no es que, decíamos, no es que uno tenga un trozo de Cristo, ¿no? Mira, me ha tocado la uña del dedo meñique, ¿no? Entonces juntamos todos y tenemos el cuerpo de Cristo entero, no. Como es un cuerpo glorioso, se puede multiplicar de un modo infinito en todas las Eucaristías que hay en todo el mundo mundial y en todos los sagrarios donde se reserve, ¿no? Lo que se multiplican son las especies, pero no la sustancia. Cristo está ahí y nosotros podemos consagrar infinitud de especies eucarísticas, pero evidentemente no multiplicamos a Cristo. Faltaría más que fuéramos aquí magos, ¿no? Bien, entonces el cuerpo de Cristo está presente sin ocupar un lugar determinado. Cristo no se ata localmente, no se ata tampoco a la cantidad, hemos visto, ni tampoco a la localización concreta. No es que tengamos a Cristo aquí encerrado y solo está aquí. En ese sentido, también Cristo tiene la libertad de quedarse o irse. Y están las especies sacramentales mientras estas son reconocibles. ¿Estos pan sí ha sido consagrado? Sí, ahí está el cuerpo de Cristo. ¿Esto qué es? ¿Una mota de pan o es una mota de polvo? ¿Es una miguita de pan? No lo sé. Pues ahí Cristo no tiene por qué atarse. Igual que ha ido a ese trozo de pan y ahora ese trozo de pan es irreconocible, pues igual que ha venido, se va tranquilamente. Por lo tanto, no es que esté encerrado en un determinado lugar, sino que está en todos los lugares donde esté la Eucaristía. ¿De acuerdo? Y permanecerá mientras permanecen las especies de pan y de vino de un modo reconocible, ¿no? Bien, entonces, en la Iglesia primitiva desarrollaba ya esa comunión de enfermos. Hemos visto cómo hay testimonios muy tempranos de Justino, Novaciano también dice, oye, ¿cómo vas con el cuerpo de Cristo? Porque llevaban la Eucaristía a lo mejor a los presos o a los enfermos. Ahí está la historia de San Tarsicio, ¿no? Que decíamos, nadie muere por un símbolo, ¿no? Sino por una presencia real, ¿no? Y entonces, digamos que esa práctica de la comunión de enfermos desde el minuto cero es una constatación de que se creía firmemente que Jesucristo entero estaba en la Eucaristía. Quizá no sabían explicarlo bien o tan bien como nosotros, de un modo heredado, podemos explicarlo, porque nosotros somos, como se suele decir, enanos sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces, hemos tenido unos gigantes antes que nos han delimitado el concepto de transustanciación y ahora lo decimos de corrido sin ningún problema, ¿no? Pero quizá ellos no lo delimitaban verbalmente tan bien, pero desde luego la fe era tan grande o mayor que la nuestra. Y por eso aparecen textos como esto, ¿no? No se altera a Cristo ni se muda su sagrado cuerpo, sino que se mantiene en él la fuerza, la potencia y la gracia vivificante. Es decir, Cristo está, como está sentado a la derecha del Padre, las especies eucarísticas, con toda su fuerza, con toda su potencia divina, con toda su gracia vivificante. Pues la Eucaristía no es algo más, no es un sacramental, no es un objeto de devoción, es otra cosa, ¿no? Bien. Bien, luego, ¿cuál es la duración de la presencia de Cristo en la Eucaristía? Pues mientras duran las especies eucarísticas. Cuando aquello deja de estar reconocido o reconocible, pues imaginemos el caso lamentable
de que se descomponen las especies sacramentales en un sagrario. Entonces aquello se enmohece, es una especie como de pelota de moho que uno no sabe, ¿eso es pan? Pues no. En el sentido, Cristo no se ata, y así como ha venido, se va tranquilamente. Yo siempre me he preguntado, no sé lo que les ocurrirá a ustedes, ¿por qué no hace eso las profanaciones? Interesante, ¿no? ¿Tiene alguna respuesta? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, cuando las especies no son reconocibles y el pan se convierte en moho o el vino se avinagra, Cristo deja de estar ahí, porque no tiene que atarse a las especies, ¿no? ¿Por qué no se va en una profanación? Yo la única respuesta que he encontrado ha sido por amor. Porque el amor incluso le lleva a sufrir ese sacrilegio, esa profanación. Sin embargo, ante una evolución natural, pues ahí actúa de un modo distinto. Sin embargo, cuando hay personas concretas, pues ahí él se somete. Increíble, pero cierto. Bien, yo lo dejo ya para su oración de la tarde y su libre consideración, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la cuestión del sine suiecto? ¿Se acuerdan del sine suiecto que había formulado Pedro Lombardo y después recogerá Santo Tomás diciendo, bueno, pues los accidentes están como sobrevolando la sustancia del cuerpo de Cristo y entonces todo huele o sabe o parece pan, sin embargo, esos accidentes no están ligados a la sustancia, lo cual sería un contrasentido metafísico. Entonces, se dice que esos accidentes están como flotando, decíamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bien, esta doctrina del sine suiecto no ha sido acogida por el magisterio, porque decíamos que el magisterio obliga en todo lo esencial el concepto de transustanciación, sí, pero, por ejemplo, la terminología hilemórfica de Aristóteles no. El concepto de concomitancia sí, porque nos permite ver que está Jesucristo entero bajo cada una de las especies. Sin embargo, el sine subiecto lo deja a la libre discusión de los teólogos. Pues, ¿cómo explicamos eso? Pues realmente es complicado. Lo único que podemos decir es que aquello parece pan, pero es el cuerpo de Cristo, y aquello parece vino, y sin embargo es la sangre de Cristo. ¿Cómo eso ocurre así? Entonces ya la imaginación al poder, ¿no? Pues si quieren hacer una tesis sobre el tema, pues ánimo, ¿no? Bien, en cualquier caso, aquí hay una cita que a mí me gusta mucho, porque es una mezcla de acto de fe y de escepticismo. Newman, como buen inglés, era medianamente escéptico, muy empírico, con un sentido común aplastante, con un sentido del humor bastante british, pero simpático, ¿no? Decía, hay quienes dicen que la doctrina de la transustanciación es difícil de creer. Como anécdota les diré que hasta Jorge V, en la fórmula de consagración del rey de Inglaterra, uno de los artículos que se negaban era la transustanciación. Uno dirá, ¿pero qué tiene que ver el rey? No, pues seguramente por la vinculación que tiene la Iglesia de Inglaterra a la monarquía. Pero la fórmula de la coronación, uno de los compromisos que adquiría el rey era refutar la fórmula de la transustanciación. Curioso porque uno de los 6 artículos de Enrique VIII es la transustanciación. Interesante, ¿no? Bueno, pues hay algunos que se niegan a creerlo, ¿vale? Pero, y yo de hecho no la creí hasta que me hice católico. No tuve dificultad en creerla, nada más
que creí que la Iglesia Católica es el lugar donde habla Dios y que ella ha declarado que esta doctrina pertenece a la revelación original. Concedo que sea difícil y hasta imposible de imaginar. Yo creo que esto nos sirve también para el estudio. No se trata de imaginar la transustanciación o la presencia eucarística, sino que se trata de creer. Adoro te devote latens deitas. Te adoro con devoción, con pasión, con amor, y creo firmemente que estás aquí, aunque no te entiendo en profundidad, aunque eres un misterio que me sobrepasa, me trasciende, pero creo, no soy capaz de pensarlo o entenderlo hasta el final, entiendo lo que entiendo, no soy capaz de imaginarlo, pero soy capaz de creerlo, creo firmemente que estás aquí. Yo no puedo probar ese misterio, no puedo decir cómo es, pero me pregunto, ¿por qué no podría ser así? ¿Por qué no? ¿Qué lo impide? ¿Qué sé yo de la sustancia y de la materia? Lo mismo exactamente que los más grandes filósofos. Nada en absoluto. O sea que a mí estas palabras me animan mucho, ¿no? Esta confesión de escepticismo humano y de fe divina, pues creo que es una buena fórmula, ¿no? Bien, y para acabar estas palabras de San Juan Pablo II, ¿saben lo que es eso que está ahí abajo? ¿Tú la conoces, Pablo? Una custodia que está en La Lechuga, que tiene 1.485 esmeraldas, como un acto, un agasajo, para adorar al Señor, ¿no? Y entonces, en el número de Catecismo 1380, se cita la carta Dominice Cene de Juan Pablo II, que dice: es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar, contemplar y reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Bien, antes de poner este vídeo, mientras soy capaz de ponerlo, les cuento una anécdota. En la JMJ de 2005, ustedes no habían nacido, pero yo sí. ¿Habían nacido o no? En 2005. Bueno, entonces creía que yo era... No, en Colonia, pero ustedes no estuvieran ahí, ¿no? En la de Colonia. ¿Alguien estuvo? ¿Qué edad tenían? 12 años, ¿no? Con 12 años no los dejaban ir a Colonia, ¿no? Bien, entonces yo me acuerdo que fui con un alemán y entonces me dijo, schau mal, ¿no? Que quiere decir mira. Y es que había, o sea, lo que se hizo, el lema de la JMJ es las palabras de los magos, porque presuntamente están encerrados ahí en la Catedral de Colonia, las palabras, hemos venido a adorarlo. Y entonces la adoración era el tema estrella. Entonces en todas las iglesias, unas iglesias románicas muy bonitas que hay en Colonia, se exponía Santísimo y la gente pues estaba ahí en adoración, ¿no? Y me dijo, mira lo que pasa. Dice, es que son luteranos. Están luteranos adorando la Eucaristía, lo cual se ve que puede ser también una práctica ecuménica, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este pequeño vídeo. A ver si se oye bien. I'm overwhelmed. I'm so confused. I am so alone. Mr. Davis, if you can't answer a simple question, you don't really belong in my classroom, do you? I'm angry. I love him, but I just can't.
This is great, but it doesn't last. From before the beginning I have known you. I have waited patiently. I knew you before creation and through all human history. I have seen mountains rise and empires fall. I have witnessed kingdoms and principalities, governments, revolutions, wars, liberation. In the fullness of time I suffered for all humanity and made my sacrifice. And I have waited. I have waited for you. I am here. I am here every hour of every day. I am here at dawn, in the middle of the night. I am truly here in the humble form of a host, and I am hungry for your love and for your presence. These are my fears. These are my sins. This is my challenge. This is my emptiness. I need something more. Come to me. Rest with me for time, for an hour. Talk to me, listen, pray. I may not take away every burden, but I will carry them with you. Bring me your fears, your sins, your joys, your wounds. I will hold them and heal them and embrace you. I have always known you. This is my soul. This is my body. This is my body, humbled and broken for you. I have come to bring you comfort and hope and salvation. I will teach you a love you have never known. Love has always been here for you, if you will come. Un testimonio que a mí me asombra del tema de la adoración eucarística, porque uno mira los libros de liturgia sobre Eucaristía y en principio esto sería una práctica en desuso, ¿no? Sin embargo, son los mismos jóvenes, ¿no?, quienes reivindican los distintos movimientos aquí mismo en el campus, ¿no?, en la capilla que hay ahí en bibliotecas, pues una adoración permanente promovida por alumnos. Recuerdo que cuando yo era capellán me vinieron y yo dije, muy bien, pues vamos a organizarlo, pero me sincero con ustedes, yo pensaba que aquello no salía ni de broma. O sea, turnos durante toda la semana, durante 12 horas, etcétera, etcétera. Digo, esto vamos a apoyarles a muerte, pero en fin, escéptico de mí, incrédulo de mí, no me lo acaba de creer y sin embargo, efectivamente lo sacaron adelante, ¿no? Y entonces, a mí lo que me asombra que los libros, la adoración es algo en plena decadencia y sin embargo la nueva espiritualidad es algo que está reivindicando, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un desajuste interesante, ¿no? Bien, y para acabar, simplemente enunciar un tema que no tenemos tiempo de desarrollar y es la relación entre María y la Eucaristía. Evidentemente hay muchas Madonnas de la Eucaristía donde se identifica la presencia de Jesucristo en sus purísimas entrañas durante la Encarnación con la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y tienen una custodia, ¿no?, donde en el seno de la Virgen está la hostia santa, ¿no? Bueno, pues simplemente como una imagen para acabar,